una presunta vinculación con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Pagó $800.000, 8 millones 80, bueno, fue un error, pero no, las pruebas en un lavado de 800 millones de dólares se estalla un helicóptero. Más de la mitad de los custodios del hijo del presidente que esa mañana del 15 de marzo del año 95 decidieron no acompañarlo. Rosario de Santa Fe, esta persona, Jorge Artoni, declara y afirma que hubo una tercera persona en ese helicóptero. Poco después de haber declarado esto, fue atacado a tiros en la puerta de su casa. La carta advertía que el hecho iba a parecer un accidente por motivos que le comentaré personalmente. Le advertían al ministro que el hijo del presidente sería asesinado. Un testigo, 2 testigos puede pasar, pero 14 testigos que pierden la vida en situaciones dudosas. Y su tío, Emir Yoma, decide regalarle un helicóptero. Lo de su hijo no fue un accidente. Lo de su hijo fue un crimen lisa y llanamente con intenciones de venganza, según la propia Zulema Yoma, por aquel atentado de la AMIA que había tenido lugar en el gobierno menemista en el año 1994. El crimen no descansa y tiene lugar permanentemente. Muchas veces en este canal hemos abordado situaciones, casos donde el crimen se relaciona con el poder o tiene grandes probabilidades la hipótesis de estar ligada, mejor dicho, con eso. Ahora, ¿qué pasa cuando el propio poder termina siendo víctima de un crimen? Hoy en El Ciudadano vamos a dejar por un momento nuestra ciudad de Salta y nos vamos a ir en el tiempo al año 1995, año electoral en la República Argentina. La reelección de Carlos Saúl Menem, un presidente que tuvo un gobierno bastante particular. De hecho, resuenan al día de hoy con una serie que ha tomado estado público hace muy poco, lo que era justamente la idiosincrasia de ese gobierno de Carlos Saúl Menem. Famosa frase, pizza con champán, $1 peso, $1 y una Argentina que prácticamente giraba en torno a lo frívolo, en torno al espectáculo, al vedetismo y sobre todo a la impunidad. Corría el mes de marzo del año 1995 y se iba a suscitar en ese mes un hecho que iba a generar una noticia de gran conmoción para los argentinos. Recordemos que hace meses atrás Argentina venía de experimentar una situación muy convulsa que tuvo que ver con el atentado a la mutual de la AMIA. Una situación y un atentado que muchos años después y al día de hoy se sigue investigando y se está tratando de dilucidar quiénes fueron los verdaderos responsables del coche bomba que reventó en las puertas de la mutual judía. El hecho ese sucedió en el año 1994. Para el año 1995, Argentina se volvía a tener nuevamente, electoralmente, en un año bastante complicado. Por un lado, situaciones que obviamente venían haciendo eco en la sociedad argentina, muchísima impunidad, según el resultante de algunos casos trascendentales, y a todo esto un crimen o un accidente, al día de hoy no se ha podido dilucidar eso, pero que conmocionó al país. Hablamos nada más y nada menos del hijo del presidente de aquel entonces, Carlitos Menem Jr.,
una persona que prácticamente nació en cuna de oro. Carlitos Jr. ya nació con su papá como gobernador de La Rioja. Posteriormente vendría el alza política de Carlos Saúl Menem y la construcción de esa carrera política que lo llevó a ser 2 veces presidente de la nación argentina. Un chico que creció un hogar buenos, según el relato de muchas personas allegadas y de la propia familia, un chico que creció con todos los gustos y un chico que era amante no solamente de los autos de carrera, era amante de la velocidad, de la adrenalina y de todo aquello que obviamente llama la atención en un joven que no ha superado los 25 años de edad. Carlitos Jr. tenía una devoción por los autos de carrera, le gustaban las carreras, le gustaba justamente ser piloto. De hecho, su papá a la edad de 8 años le había regalado su primer karting y de ahí empezó una aventura que obviamente lo posicionó como un muy buen piloto en lo que es el automovilismo nacional. En el año 1994, Carlitos hace un clic, se reúne con algunos amigos en bares conocidos, obviamente del barrio de Palermo, de la zona de Congreso, y decide dar un paso más adelante, decide tomar un nuevo desafío en su vida deportista y en su vida también como automovilista de los torneos del automovilismo nacional. Quería empezar a correr en la categoría TC2000, se estaba preparando para eso y el desafío justamente era penetrar en esa categoría y empezar a conseguir los logros que ya había conseguido anteriormente en otro tipo de categorías. Obviamente estamos hablando en este caso particular del TC2000 como la categoría premium, si se quiere, que por esos años tenía el automovilismo nacional. Fue así que decide, junto a otros amigos, emprender un viaje desde Buenos Aires a Rosario, donde en marzo del año 95 el turismo Carretera 2000 iba a tener una carrera importante. Quería empezar a meterse justamente y tantear lo que era el desempeño en esa categoría del automovilismo nacional. La finalización del año 1994 lo encuentra a Carlitos Menem Jr. con un nuevo juguete y obviamente con un nuevo hobby que estaba experimentando. Le gustaba volar también a Carlitos Jr. Menem y su tío, Emir Yoma, decide regalarle un helicóptero Bell, que para aquellos años era prácticamente la última tecnología que se podía conseguir respecto a este tipo de vehículos. Lo cierto es que el dueño del helicóptero que termina con el fatídico accidente era el tío, hermano de Zulema, el tío de Carlitos Menem Jr. Este helicóptero Bell estaba a nombre de Emir Yoma y el que lo utilizaba realmente era el juguete de Carlitos Jr. De hecho, planifican un viaje a Rosario en el helicóptero, él junto a otras personas, entre las que se encontraba un campeón de la categoría TC2000, una persona muy allegada a Carlitos Jr. Hago referencia nada más y nada menos que del piloto Silvio Oltra, que termina perdiendo la vida también en ese accidente que tuvo lugar en un campo a la vera de la ruta nacional número 9 en la localidad de Ramallo. El 15 de marzo del año 95, las primeras horas de la mañana lo encuentran justamente a Carlitos Menem Jr. planificando ese viaje a Rosario de Santa Fe junto a Silvio Oltra y otras personas. A las 9 de la mañana va por la Quinta de Olivo y, según trascendidos, hay un encuentro con su padre, el presidente de la nación en aquel entonces, Carlos Saúl Menem, quien le dice a su hijo cuál era la necesidad de hacer el trayecto vía aérea si tranquilamente lo podía hacer por vía terrestre y contando obviamente con la custodia personal que tenía
el hijo del presidente. A modo de despedida, Carlitos Jr. le dice a su papá: viejo, quédate tranquilo que no va a pasar absolutamente nada. Se van para el lugar donde estaba ubicado el helicóptero, hago referencia a la localidad de Don Torcuato, para abordar justamente este helicóptero Bell y trasladarse a Rosario de Santa Fe. El 15 de marzo de 1995, a las 11:40 de la mañana, el helicóptero Bell 206 Jet Ranger, que piloteaba justamente Carlitos Menem Jr. junto al campeón y corredor del TC2000, Silvio Oltra, terminó impactando contra cables de alta tensión que estaban ubicados justamente en la vera de la Ruta Nacional número 9. Algunos testigos manifiestan de que venía volando muy bajo el helicóptero, a una distancia aproximadamente de 11 metros de altura. Lo cierto es que hay un impacto del helicóptero con cables de alta tensión tendidos en las afueras de la localidad bonaerense de Ramallo, a la vera de la Ruta Nacional número 9, como les decíamos, y justamente ese impacto hace que el helicóptero se venga a pique y se termine estrellando con un campo que estaba justamente colindante a la Ruta Nacional. El fallecimiento de Carlitos Jr. se produce en medio de la campaña electoral en la que Menem buscaba su reelección. Esto no es un dato menor. El año 1995 fue un año electoral. Prácticamente Carlos Saúl Menem buscaba ante la sociedad argentina poder, si se quiere, reafirmar la confianza de años de su primer gobierno, y buscaba la reelección. Y con un hecho no menor que había tenido lugar hace algunos meses, y hago referencia a lo que sucedió en el año 1994 con el atentado a la Mutual de la AMIA. Atención con este dato, porque este dato, en definitiva, es la hipótesis por la cual Zulema Yoma, la madre de Carlitos, termina manifestando que lo de su hijo no fue un accidente. Lo de su hijo fue un crimen lisa y llanamente, con intenciones de venganza, según la propia Zulema Yoma, por aquel atentado de la AMIA que había tenido lugar en el gobierno menemista en el año 1994, en el primer gobierno menemista. Sí, me recuerdo perfectamente. Sí. Y entonces ahora le pregunto quién mató a Carlitos. A Duhalde y a Menem les pregunto quién mató a Carlitos. ¿Por qué Duhalde se fue sin contestarme? Menem sigue en la casa de gobierno, no le digo, no me contesta. Y ahora les pregunto como madre, ¿quién mató a mi hijo? ¿O cómo murió? Díganme nada más. Ya. Un helicóptero, el accidente a las 12 menos 20. A las 5 de la tarde, creo que fueron 2 veces los peritos a verificar que no quede nada, ni un tornillo en el lugar. ¿A usted le parece, doctor Grondona, cuando eso se coloca la cinta y queda ahí hasta que los peritos lleva su tiempo? Al presidente le comunican en una reunión en Olivos que su hijo Carlitos había tenido un accidente. El cuerpo sin vida de Carlitos, este joven riojano, aficionado a los autos de carreras, como también a las motos, a la velocidad y a los helicópteros, fue velado en la Quinta de Olivos y se le dio sepultura en el cementerio islámico de La Tablada, donde entonces, en ese momento, Zulema Yoma insistió con la teoría de que esa muerte fue producto de un atentado cuyo objetivo era justamente golpear al jefe de Estado argentino, a Carlos Saúl Menem. No, que mi hijo haya tenido un accidente. Zulema, lo que usted dice es muy duro. Usted... Duro como sentimiento de madre, Jacobson. A mi hijo lo enterraron como un paquete y no darme explicación, ningún juicio a mi hijo, si la tuvo bien. Si no tuvo nada ese helicóptero, ¿por qué semejante caída? ¿Qué le dieron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde pararon esos chicos cuando antes de tomar el vuelo de ese helicóptero? Representantes legales, esto no es menor, de Zulema Yoma, sugirieron que podía tratarse de un hecho que estaba en línea con los ataques a la embajada de la AMIA, el famoso vuelto, la famosa vendetta.
Una teoría que Zulema Yoma al día de hoy sigue teniendo como una hipótesis posible, teniendo en cuenta de que con el tiempo transcurrido de 1995 a esta parte han quedado muchos grises en el caso y muchas preguntas, sobre todo técnicas, que no fueron bien respondidas. Lo cierto es que la querella, representada actualmente por el abogado Juan Manuel Lavaque, basó sus conjeturas del ataque en una pericia de Gendarmería Nacional que había informado en aquel momento la existencia de disparos en el fuselaje del helicóptero que había impactado incluso en el cuerpo de Carlitos Jr. Hablaban obviamente de una herida de bala y de un atentado al helicóptero que sobrevolaba la ciudad, o mejor dicho, parte de lo que era la localidad de Ramallo. El primer juez que instruyó en la causa, Eduardo Alomar, devolvió los restos del aparato a su propietario, los restos del helicóptero, a Emir Yoma, tío de Carlitos Jr. y hermano de Zulema, para que pudiera tramitar el cobro del seguro, pero cuando se intentó peritar, se terminó comprobando que el desguace hacía prácticamente imposible verificar si alguno de los disparos que se hacían referencia en esa hipótesis era cierto. En base a eso, el juez Villafuerte Russo, que tuvo la causa a su cargo desde el año 1996, puso en duda la pericia en la que se apoyaba justamente la querella que estaba representada en el nombre y la figura del abogado Juan Manuel Lavaque. Lorenzo Siri, el cuidador del campo en el cual se precipitó el helicóptero, falleció raramente atropellado por un vecino en San Nicolás que aún vive en esa ciudad. Hay un hecho que no es menor y que obviamente también trae cierto gris a esta situación que ha cumplido 25 años. ¿Quiénes fueron los 14 testigos claves que terminaron muriendo en esta situación de investigar qué fue lo que pasó con el presidente, o con el hijo, mejor dicho, del presidente, Carlos Saúl Menem? 14 testigos estaban vinculados a la causa y terminaron falleciendo en circunstancias bastante dudosas, dejando sobre todo un manto de duda y de sospecha sobre lo que realmente ocurrió en aquella mañana del 15 de marzo del año 1995. Y esto es lo que nos llama la atención. Un testigo, 2 testigos puede pasar, pero 14 testigos que pierden la vida en situaciones dudosas, esto es obviamente lo que fue fortaleciendo con el paso del tiempo la primera hipótesis o la primera sensación que tuvo la mamá de la víctima, la mamá de Carlitos Menem Jr., Zulema Yoma. A mi hijo lo mataron. Esa fue la primera frase que resonó bastante fuerte por parte de la mamá de Carlitos. El propio Carlos Saúl Menem, allá por el año 2014, ya con varios años en su haber, terminó dando a entender de que posiblemente la muerte de su hijo podría haber estado relacionada a una venganza. Respecto a estas 14 muertes sospechosas que tienen que ver con testigos que iban a comparecer en la causa justamente de Carlitos Menem Jr., sobresale, por ejemplo, el caso de Lorenzo Epifanio Siri, cuidador del campo donde cayó el helicóptero. Fue uno de los primeros en llegar a la escena. Según relató el fotógrafo Adrián Laprida, Siri vio una valija, sobres con dinero y escuchó explosiones antes del impacto. Lamentablemente, esta persona muere atropellada por un Fiat 147 el 18 de abril de 1995, prácticamente un mes y días después de haber tenido lugar el accidente en la localidad de Ramallo. Le habrían advertido, según algunos, a Lorenzo Epifanio Siri: viejito, vos no viste nada. Está el caso también de Miguel Lucou, perito de la Fuerza Aérea y uno de los primeros en llegar al lugar del siniestro. Lucou afirmó que no fue un accidente,
Fue un asesinato a balazos, reiteramos, perito de la Fuerza Aérea y uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Termina afirmando fehacientemente que no fue un accidente. La situación de Miguel Lucou va a encontrar un final trágico un 26 de septiembre del año 1995. No le robaron absolutamente nada a este perito de la Fuerza Aérea, pero sí lo acribillaron a balazo. El sospechoso del crimen, Ángel Antacle, fue muerto 2 días después de haber asesinado a balazos a este perito de la Fuerza Aérea que afirmó que lo de Carlitos Jr. no había sido un accidente. Miguel Lucou. Félix Bonachera, ayudante de este perito, Lucou, murió poco tiempo después en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. Héctor Bacino, comisario de la policía bonaerense, jefe de la dirección aérea, reveló el helicóptero siniestrado y se decía que sabía más de lo que había declarado en los primeros contactos con los investigadores que llevaban adelante el caso. Fue asesinado de 2 disparos en la cabeza en un supuesto robo en la localidad de Bernal, allá por el año 1997. No hubo testigos ni tampoco detenidos justamente por la muerte de Héctor Bacino, comisario de la policía bonaerense, jefe de la dirección aérea y este actor fundamental, el que relevó justamente el helicóptero que había sido siniestrado en el campo de Ramallo, y se decía que había declarado más de lo que debía declarar. Hugo Sánchez Trota, preso que escribió a Carlos Saúl Menem y a Zulema Yoma, asegurando tener información clave respecto al caso. Fue asesinado por la policía al salir de prisión antes de ir a declarar justamente por todo lo que se había y por todo lo que le había transmitido en una carta al presidente y a su esposa, relacionado obviamente al caso. Antonio Emilio Sánchez Trota es hermano justamente de Hugo. Declaró que su hermano había dicho que Carlito fue asesinado por molestar al narcotráfico. Días después, también apareció asesinado. Emilio Mancini es hermano de José Luis Mancini, perito de Gendarmería Nacional, que informó sobre impactos de bala en el helicóptero. Mancini fue baleado por 3 personas y murió poco tiempo después. Algo en común con Lucou, no le robaron absolutamente nada. Jorge Artoni, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad. Esta persona afirma que hubo una tercera persona en el helicóptero. O sea, esta persona manifiesta que no solamente estaba dentro de la nave Carlitos Jr. Menem con el piloto Oltra del TC-2000. Esta persona, Jorge Artoni, declara y afirma que hubo una tercera persona en ese helicóptero. Poco después de haber declarado esto, fue atacado a tiros en la puerta de su casa. Logra sobrevivir, pero terminó con un trauma importante, con un fuerte estado de shock. Vamos ahora a la figura de Pedro Martínez, este 9º testigo que debía comparecer ante la justicia y termina perdiendo la vida también en situaciones dudosas. Pedro Martínez era médico en San Nicolás. Fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente y fue asesinado a puñaladas pocos meses después. A propósito, no hubo ningún detenido por el crimen de este médico. Hugo Bocolino era un camionero que dijo haber sido testigo del derribo del helicóptero. Camionero que en ese momento se desplazaba por la Ruta 9, por la localidad de Ramallo, y dijo haber sido testigo del derribo del helicóptero. Días después de haber declarado esto, apareció muerto con un disparo en la cara. Carlos Santander aseguró tener filmaciones del momento en que caía el helicóptero. Sin embargo, fue asesinado durante un tiroteo meses después del accidente. Rodolfo Cortese, agente de inteligencia que le entregó a Zulema Yoma un cassette con los presuntos últimos gritos de Menem Jr., termina perdiendo la vida de manera extraña, y lo que llama la atención de todo esto, fue cremado sin autorización de su familia. Ángel Daniel Antacle,
principal sospechoso del asesinato de Lukou, este perito de la Fuerza Aérea. Decíamos que fue asesinado a los días de haberle quitado la vida justamente a Lukou sin poder tener lugar a declarar. Félix Bonachera, ayudante técnico de Miguel Lukou, también murió poco tiempo después y en circunstancias un poco confusas. Hay una información también que trasciende prácticamente con el atentado consumado, pero una información que indica que prácticamente un mes antes de este accidente, el 16 de febrero del año 95 para ser precisos, el entonces ministro del Interior que tenía la República Argentina, Carlos Corach, había recibido una carta certificada. No una carta anónima, no cualquier carta, una carta certificada bajo el número 8804, donde le advertían al ministro que el hijo del presidente sería asesinado. Está relacionado indirectamente con el tema AMIA, es un mensaje al presidente, son frases que justamente se sacan de esa carta que había recibido. Según la inteligencia argentina, fue redactada por un ex agente justamente de inteligencia, que entonces cumplía pena en prisión. Casi al final, la carta advertía que el hecho iba a parecer un accidente por motivos que le comentaré personalmente. Uno de los hechos que también alimentó la sospecha de un atentado al hijo del presidente fue la destrucción de la aeronave antes de que se realizaran las pericias completas. De hecho, te contábamos que el dueño de ese helicóptero, Jet 206, no pudo cobrar el seguro, Emir Yoma, porque el helicóptero estaba prácticamente irreconocible. Siguiendo la línea del relato de Zulema Yoma y el abogado Lavaque en aquel momento, Alejandro Vázquez aseguró que un agente de inteligencia llamado Rodolfo Cortese le hizo escuchar una grabación en la que Carlitos se comunicaba con su custodia o con la torre de control del aeropuerto de Ezeiza instantes antes del impacto. Según el testimonio, en el audio se escuchaba al joven gritar: "Huevones, contesten, me disparan, me están disparando, por favor ayúdenme, contesten". Esto justamente es un audio que le hicieron llegar a la madre de Carlitos Jr., a la ex primera dama Zulema Yoma, asegurando que se trataba de una venganza. Este llamado de Rodolfo Cortese fue el que le termina proporcionando los audios de las últimas grabaciones de su hijo, donde daba cuenta y daba aviso Carlitos Jr. de que le estaban disparando. Otra de las inconsistencias que se sembraron y que arrojaron obviamente dudas sobre el hecho fue el accionar de los custodios de Carlitos Jr. Más de la mitad de los que estaban asignados a la víctima decidieron no acompañarlo esa mañana, excusándose en cuestiones prácticamente que no condicen con un custodio de la familia presidencial o de cualquier familia presidencial. Algunos manifestaron que tenían dolor de cabeza, otros manifestaron que estaban descompuestos. Lo cierto es que hay por lo menos más de la mitad de los custodios del hijo del presidente que esa mañana del 15 de marzo del año 95 decidieron no acompañarlo a Rosario de Santa Fe, donde se dirigía desde Buenos Aires a poder participar o ver una carrera del turismo carretera, del famoso TC2000. Los pocos custodios que fueron con Carlitos lo abandonaron a 20 kilómetros antes de que cayera el helicóptero, aduciendo haber pinchado una goma en ese momento, según la declaración que dieron ante la justicia, lo cual se demostró falso posteriormente. Aseguraron también que necesitaban cambiar de un auto a otro, y un sinfín de excusas que realmente llaman la atención y que alimentan la hipótesis de la madre de Carlito de lo que sucedió con su hijo fue
meramente un asesinato. Estamos hablando de un caso que al día de hoy interpela. La muerte de estos más de 10 testigos y personas vinculadas a la muerte de Carlitos Junior Menem han sido señalados por la familia Yoma y por investigadores como indicios de un posible encubrimiento. A pesar del paso del tiempo, la justicia argentina todavía no logra cerrar el caso con total efectividad. Han pasado muchísimos años y obviamente han pasado muchísimas cosas a lo largo de estos años. El cuerpo de Carlitos Junior Menem es exhumado en el año 2017 en función de un pedido realizado por su mamá, por Zulema Yoma, querellante en el expediente y que al día de hoy sostiene que a su hijo lo mataron, a su hijo le quitaron la vida como venganza o como vendetta a lo que había ocurrido con el atentado a la AMIA o con otras causas y negocios turbios que involucraban al jefe de Estado argentino, a su expareja Carlos Saúl Menem. Fuentes judiciales terminan confiando que los representantes legales de la ex esposa de Carlos Saúl Menem, de Zulema Yoma, solicitaron la realización de un estudio multidisciplinario en el marco de la investigación que se reabre por un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este crimen ha dejado muchísimas dudas y al día de hoy no ha quedado en firme o en claro qué es lo que sucedió con aquel helicóptero Bell 206 Jet Manager en la localidad de Ramallo. ¿Realmente había una tercera persona que volaba en el helicóptero con el piloto de turismo carretera y el hijo del presidente? ¿Realmente fue atacado a balazos el fuselaje de ese helicóptero que termina precipitándose? Nos llama la atención cómo un sinfín de testigos terminan perdiendo la vida en situaciones bastante raras. Es que claro, estamos hablando de la Argentina de los 90, de la Argentina donde la impunidad era moneda corriente. Por otro lado, familiares de Silvio Oltra, que perdió la vida en ese accidente con el hijo del presidente, han tirado, si se quiere, por la borda la hipótesis de un atentado y sostienen que el hecho se debe pura y exclusivamente a una negligencia del piloto de la nave, que era nada más y nada menos que el propio Carlitos Menem Jr. De raíz desestimaron la hipótesis de que la muerte justamente de estas dos personas esté relacionado a una venganza o a un atentado. Lo cierto es que en el año 1998 el juez Villafuerte Russo archivó la causa, pero 12 años después, allá por el año 2010, Zulema Yoma, como te contaba recién, logró la reapertura de la misma tras formular una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que propició un acuerdo entre el Estado argentino y la querella para que la investigación prosiga. Zulema Yoma, que tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque, claro, el relato de Zulema y la principal hipótesis que tenía ella golpeaban mucho en ese momento político a la figura del jefe de Estado. De hecho, fue tratada como una persona fuera de sus cabales, una persona que estaba muy afectada en su salud mental a causa de la pérdida de su hijo. La justicia argentina, después de haber archivado la causa, no le dio lugar a Zulema, que tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder lograr la reapertura del caso que tuvo lugar allá por el año 2010, como te contaba. Lo cierto es que la justicia argentina consideró que los planteos respecto a un posible atentado a Carlitos Junior Menem carecen de todo tipo de sustentos o son meramente falsos. En eso fue en lo que se cerró la justicia
Argentina. Respecto a la supuesta grabación de los últimos momentos de Menem Jr. con vida, nunca aparecieron. Zulema Yoma, reiteramos, fue declarada como una persona insana mentalmente, teniendo en cuenta la crisis por la que tuvo que atravesar tras lo que fueron los días posteriores a la pérdida de su hijo. Además, la justicia argentina mantiene que ningún testigo declaró haber escuchado disparos, pero lo que no tomó en cuenta la justicia argentina es que hay más de 14 testigos que perdieron la vida de una manera muy rara y que obviamente tenían información que podía aportarse a esta causa. Investigaciones de accidentes de Citibel, mejor dicho, la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil, inspeccionaron los restos del helicóptero en las primeras semanas y no encontraron orificios de bala en un helicóptero que difícilmente se podía peritar teniendo en cuenta el daño y cómo quedó posteriormente al accidente. Bueno, te mencioné también el trágico destino de algunos testigos como Lorenzo Epifanio Siri, Miguel Lucou y tantos otros que fuimos nombrando como Héctor Bacino, Hugo Sánchez Trota, un sinfín de situaciones que ponen cierto gris en el caso y sin embargo la justicia argentina no las ha tomado o las desechó directamente porque consideran de que hay ciertas hipótesis que carecían de sustento. Por último, no queríamos dejar de mencionar esto, la hipótesis de la vinculación con Pablo Escobar, el narco. Poco después de que se cumplieran 19 años de este hecho, la saga de la muerte de Menem Jr. sumó otro capítulo, una presunta vinculación con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Esto como llega a la luz, cómo se desprende. Virginia Vallejo, famosa amante del narco colombiano, aseguró que el hecho fue consecuencia de supuestas deudas y traiciones relacionadas al lavado de dinero que había en nuestro país. Un error, pero no las pruebas en un lavado de 800 millones de dólares en Argentina no se pueden desaparecer de esa manera. Pero un tiempito después, Carlitos Menem iba en un helicóptero y ¡pam! Se estalla un helicóptero, lo mismo que el otro mejor íntimo amigo de Álvaro Uribe, que también muere cuando iba a llamar a la embajada americana, estalla en otro avión y lo estallan, creo que las mismas personas. Ex amante de Escobar respondió Felipe López Caballero y al principio su mujer, Pilar Castaño. Con ella lavaron muchísimo dinero de los millones de dólares de Pablo Escobar con un grupo que se llamaba Los Picas y ella después se casó con uno de los Picas, uno de estos lavadores, y Felipe López Caballero construyó un imperio. Lo cierto es que durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, después de acusarlo de lavar 800 millones de dólares, 18 meses después quedan libres y toma justamente parte o se presta esta declaración para sumar una hipótesis más al caso del atentado. Zulema Yoma al día de hoy manifiesta que fue un atentado y todos lo saben. Años antes de terminar perdiendo la vida, Carlos Saúl Menem, en una edad avanzada, manifestó que estaba la posibilidad de que el grupo terrorista Hezbollah haya sido el que estuvo tras el atentado de su hijo como consecuencia a traiciones que el primer mandatario argentino tuvo en su primer momento con grupos justamente terroristas que se vieron defraudados por las decisiones que empezó a tomar Carlos Saúl Menem una vez que llegó al poder. Lo cierto es que este caso ha quedado plasmado hasta en algunas canciones del rock nacional. Hay una canción del grupo Ataque 77 en el disco Antihumano, que es largado a la venta en el año 2003, donde para cerrar
este trabajo discográfico, la banda porteña de rock, en el último de los temas, titulado Neo Satam, hace referencia a lo que sucedió justamente con Carlos Menem Jr. y hace referencia también a lo que era esa Argentina de los años 90, ¿no? La Argentina de la impunidad, la Argentina de la frivolidad y esa Argentina, bueno, que tanto ha dado que hablar en el mundo entero. Por un lado, la justicia argentina que desecha hipótesis que tiene que ver con un atentado, familia del acompañante de Carlitos Menem que manifiestan de que el accidente tuvo que ver pura y exclusivamente con una negligencia del piloto, que era el hijo del presidente, y por otro lado, el testimonio y la hipótesis que al día de hoy mantiene Zulema Yoma, que a su hijo lo mataron como consecuencia de una venganza, de una vendetta. Lo cierto es que a más de 25 años de haberse cometido este atentado, este accidente, son muchos los grises que hay respecto a esta situación. Muchas veces desde este canal te hemos mostrado crímenes que están relacionados con el poder. Hoy queríamos mostrarte la contracara. ¿Qué pasa cuando el propio poder es víctima de un crimen? Nos reencontramos, amigos, en un próximo video.